En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio ortodoxo de junio 10, 2018. Segundo domingo de San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: «Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres». Y ellos al instante, dejando las redes, los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Ellos al instante dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Hoy estamos pues hablando de que Jesús llama a quien Él quiere. Es el segundo domingo de San Mateo, de acuerdo al calendario ortodoxo, y contemplamos a estos primeros 4 que son llamados al servicio del Señor. Jesús caminando los encuentra. Si compusiéramos medianamente los tiempos de los evangelios, veríamos que precisamente a Simón llamado Pedro ya lo había conocido antes. A los primeros que conoció, de acuerdo al Evangelio de San Juan, es a San Juan y a San Andrés. Andrés, el primer llamado, a quien le decimos el apóstol y el primer llamado. Y Andrés es el quien va a llevar a Simón a la presencia de Jesús. Simón Pedro no se habrá impresionado gran cosa al escuchar al propio Señor diciéndole: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú te llamarás Kefa», es decir, piedra. No era una cuestión seguramente atrayente. Y entrando a los tiempos y a las maravillas del Evangelio, vemos cómo no es sino hasta el momento en el que Simón Pedro entiende quién es este Jesús. Y lo entiende un poco, a la medida de lo que él puede, después de la pesca milagrosa. En esa escena de mediodía, cuando era prácticamente imposible pescar nada, y habían pasado ellos, los pescadores, toda la noche trabajando para pescar, pero a la voz del Señor: «Echa las redes a la derecha, encontrarás peces». Las barcas casi se hundían de la cantidad de peces que había agarrado. Entonces es cuando se postra delante de Jesús y le dice: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Hoy San Mateo nos presenta una imagen muy corta, pero no por eso deja de ser muy profunda. Jesús llama a quien Él quiere. Así es desde el tiempo del Nuevo Testamento. Anteriormente Dios llamaba a quien Él quería. Jesús es verdadero Dios, el Hijo de Dios vivo, encarnado y que ha puesto en medio de nosotros su tienda. La llamada del Señor generalmente se desarrolla cuando nosotros estamos haciendo otra cosa. Por eso vemos a estos 4 primeros llamados pescando, ocupados en otra cosa diferente, cuando el Señor les llama. Ciertamente, esa es mi experiencia. Mi experiencia ha sido que yo era un hombre casado, sigo siendo casado, bendito sea Dios. Bendita Iglesia Ortodoxa que me ha recibido en su seno también. Era un hombre casado y además dentro de la tradición romana, católica romana. Así que cuando el Señor me comenzó a llamar, siendo casado con 2 hijas, teniendo empresa, negocios, para mí era algo completamente extraordinario, era algo muy difícil de siquiera poder entender o aceptar. Sin embargo, el Señor fue insistiendo poco a poco, de muchas maneras, hasta que logró convencerme de que me decidiera a seguirlo. Y en mi caso particular, primero obró la gracia de meterme al Seminario Diocesano de Tijuana.
En 75 años que tiene el seminario, jamás un hombre casado lo ha cursado completo. Yo soy el primero. Poco después se volvió a cerrar el seminario, ya no están, al menos por ahora, aceptando a ninguna persona con mis condiciones. Sin embargo, no paró ahí. Fue mostrándome el Señor muchas situaciones difíciles al interior de la vida de la iglesia romana, que no por eso me hizo dudar de seguir. Sí me costaba mucho trabajo. Pasó el tiempo, terminé mis estudios, la filosofía, la teología, como cualquier sacerdote diocesano, y me llegaron a ordenar diácono dentro de la iglesia romana para servir en la ciudad de Tijuana. Sigue pasando el tiempo y ya desde la tesis que tenía que presentar para graduarme de teología, el buen Dios dispuso que pudiera y que necesitara trabajar sobre el Espíritu Santo. Y así es como también comienzo a conocer la ortodoxia. La ortodoxia, esta bendita iglesia llena de tradición, que trata de permanecer fiel de manera absoluta a todas las enseñanzas del Señor. Dentro de ellas, precisamente, a los ordenados que somos casados. Es ahí en donde encuentro un sentido más profundo a mi llamado. Y finalmente, durante este año y particularmente el mes pasado, en mayo, después de haber solicitado, fui aceptado en la iglesia ortodoxa y ahora soy un diácono ortodoxo. Mas no me olvido de mi origen romano. No estoy yo enojado contra la iglesia de Roma. No llego al punto de decir como San Pablo, hasta aceptaría condenarme con tal de que mis hermanos judíos se salvaran. No llego a tanto. Pero hoy por hoy, y lo repito porque ya lo había dicho, aceptaría quedarme sin piernas y aún sin brazos, con tal de que las iglesias se reunificaran, con tal de que mis hermanos romanos regresaran a la ortodoxia. Pero esa es otra historia. Generalmente, su llamado, la vocación, va contra nuestra voluntad inicial, aunque después nos seduce el Señor y nos enseña a amar la cruz. Por eso, queridos hermanos, ustedes que están también en el presbiterio, y me refiero a presbiterio porque el presbiterio lo conformamos desde diáconos, presbíteros, hasta obispos. Ustedes que están en el presbiterio, si no aman la cruz del Señor, no están sabiendo con quién siguen, a quién siguen. Y por otro lado vemos cómo ellos lo dejan todo, hay que dejarlo todo. Que esa es la verdadera medida de la vocación. Aquella pregunta del Señor que le hace a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Se pierde terriblemente la traducción. Simón Barjona, agapás me pleion, jutos, dice en griego. Ese amor oblativo, estás dispuesto a entregarte por mí. Y luego viene la pregunta, o mejor dicho, el mandato: apacienta a mis corderos. Si nosotros amamos más a Dios que los demás, entonces es cuando somos capaces de responder a este llamado hermosísimo que, como San Pablo dice, nadie se lo puede apropiar. Nadie. Y si alguno de ustedes que me escucha ha pensado que sería una buena profesión o un buen negocio hacer esto, les digo, si no eres llamado por Dios, vas a fracasar. Y aquellos que, siendo llamados por Dios, no se esfuerzan en la oración, en el ayuno, queridos hermanos romanos, en el ayuno, como lo hacemos constantemente en la bendita Iglesia Ortodoxa, 2 veces por semana, miércoles y viernes, en el ayuno y en las obras buenas. San Pablo trabajaba para mantenerse y poder ayudar. Nosotros también, la mayoría del presbiterio ortodoxo, trabajamos para mantener a nuestras familias, a nosotros mismos y poder ayudar a la iglesia. De forma tal que no tenemos esas necesidades diferentes que todos estamos esperando que salga de la viña del Señor. Ciertamente el Señor es generoso y nos da también a manos llenas. Pero hay algunas diferencias de fondo en la tradición ortodoxa, que era como al principio. Vemos a Simón Pedro precisamente en esa cena, cuando Jesús le pregunta si le ama más, cómo había salido a pescar. Porque aun cuando había sido nombrado el primer obispo, que posteriormente sería el obispo de Roma,
no dejaba de trabajar por su cuenta para mantenerse. Queridos hermanos, oren por nosotros, todos ustedes que están consagrados por el Santísimo Bautismo, para que nosotros que hemos sido llamados para seguir al Señor y conducirlos a ustedes hacia Dios, seamos verdaderamente aquella, al menos podamos reflejar la luz, la imagen de nuestro Señor para ustedes. Y Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, derrame su bendición sobre cada uno de nosotros hoy y siempre.